Muchas bendiciones, estimados amigos y hermanos. Es un placer y un privilegio para mí poder encontrarme otra vez junto a ustedes para compartir este tiempo de meditación en la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso, quien es bendito por siempre y para siempre. Ahora quiero iniciar una nueva serie a la que he titulado El regalo de la salvación. Seguramente este ha sido uno de los temas más recurrentes del cristianismo en general. Bueno, y me es necesario compartir con cada uno de ustedes estas verdades básicas fundamentadas en la palabra del Señor. Lo primero que quiero decir referente a esta serie del regalo de la salvación es que el regalo más grande que podemos recibir en nuestras vidas como humanos es la salvación. Claro que a todos nos gusta recibir regalos. Cuando estos vienen empaquetados con su respectivo papel de envolver regalos, pues es muy emocionante. Cuando uno es niño, realmente se emociona al ver los regalos. Cuando somos adultos, no necesariamente tienen que venir envueltos. Por ejemplo, un coche no tiene que venir envuelto, una casa, un viaje de vacaciones, en fin. Aún así, siempre es muy emocionante recibir regalos. Pero todos los regalos que recibamos en nuestra vida nunca se compararán con el regalo de la salvación. Aún la salud, que es muy importante, y la vida misma, que también se torna importante, se quedan en un grado inferior al regalo de la salvación. Para esto quiero compartir con ustedes algunas ideas fundamentales de este tema, y voy a leer un versículo del Salmo 27 que a la letra dice: Dios mío, tú eres mi salvación, tú eres mi Dios y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. He leído la traducción en lenguaje actual del Salmo 27, versículo 1. Como vamos a estar hablando en las próximas semanas acerca de la salvación, lo primero que tenemos que hacer entonces es definir la salvación. ¿Qué es la salvación? Y quiero decirles que en las Escrituras encontramos dos raíces para hablar de salvación, que por supuesto cada una de ellas tendrá diferentes implicaciones. La primera raíz la encontramos en hebreo y es la palabra yesa. La segunda la encontramos en lo que conocemos en el cristianismo como el Nuevo Testamento. Del griego soteria es la segunda palabra. Entonces vamos a revisar un poquito acerca de la salvación. Cuando estaba trabajando en esto, preparando esto y revisando algunos pasajes bíblicos y también algunos comentarios y estudios con respecto al tema, realmente estaba emocionado al ver todas las implicaciones que tiene la palabra salvación para la vida cristiana y porque es una bendición para cada uno de nosotros. Así que revisemos un poquito la raíz hebrea y las implicaciones en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos que lo que más se acerca, o el significado más simple, se fundamenta en la idea de introducir en un ambiente espacioso. Eso es lo primero. Introducir en un ambiente espacioso significa entonces que antes se ha estado como en esclavitud, como reprimido, como castigado, y entonces cuando finalmente somos liberados y somos llevados a un lugar espacioso, en realidad estamos recibiendo salvación. Esa es la primera idea en general. Hay una cantidad enorme de pasajes que hablan acerca de esto. Metafóricamente, la palabra yesa tiene una implicación de liberación de toda limitación. Liberación de toda limitación. ¿Qué es lo que nos limita? Bueno, yesa en general, de manera simbólica, se refiere a
liberarnos de toda limitación. Esta palabra, entonces, Yesa, cuando la encontramos en cualquier pasaje de la Biblia, desde la Santa Torá, empezando con Génesis, hasta el último libro del profeta Malaquías, por ejemplo, podemos encontrar que tiene varias implicaciones. Por ejemplo, esta palabra se puede referir a la liberación de una enfermedad. Fíjese qué interesante. Salvación puede implicar, de hecho no puede implicar, implica liberación de una enfermedad. Viene a mi mente el pasaje que encontramos en Isaías cuando dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero en realidad debemos recordar que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario era para la salvación. Pero resulta que la salvación no solamente tiene que ver con una parte espiritual del ser humano, o solo con la parte espiritual, sino con todo el ser humano. También la palabra Yesa o salvación en este caso puede liberarnos o implica la idea de liberarnos de problemas. ¿Y quién de nosotros no tiene problemas o no ha tenido problemas alguna vez en su vida? Ahora mismo que me estás escuchando, seguramente estás pasando por algún problema. Entonces estás como esclavizado, estás como aprisionado. Necesitas ser salvo de ese problema. También otra idea de salvación es la liberación de los enemigos. Bueno, el pueblo de Israel experimentó esto de manera muy directa, porque en muchas ocasiones vivieron en cautiverio, en esclavitud, y entonces cuando ellos clamaban por salvación, en realidad estaban clamando por la liberación de los enemigos. Ahora nosotros no necesariamente tenemos que estar en esclavitud, aunque desafortunadamente se vive aún en algunos casos la esclavitud moderna, pero sin embargo la mayoría de nosotros, entre comillas, podemos decir que somos libres. Sin embargo, podemos estar viviendo una esclavitud de nuestras propias, adicciones, problemas, deudas económicas, problemas familiares, en fin, cualquiera de estas cosas puede atarnos y mantenernos aprisionados y no vivir una vida de libertad. En la mayoría de las referencias, Dios es el autor de la salvación. Eso tengo que enfatizarlo. En la palabra del Señor, el que sale para salvar, el que sale para liberar, el que sale para defender al pueblo, siempre es Dios. Por lo tanto, Dios salva a su rebaño, según Ezequiel capítulo 34, versículo 22. Él es el que libra del enemigo, y muchas veces utiliza la analogía del rebaño para referirse al pueblo, y el lobo para referirse al maligno que quiere atacar nuestras vidas. Por lo tanto, podemos concluir que solo Dios puede salvarnos. Solamente Dios puede salvarnos. No hay otro Salvador aparte de Él, dice Isaías en el capítulo 43, versículo 11. Para ir cerrando un poquito esto y pasar a otra idea, quiero compartir con ustedes lo que Moisés le dice al pueblo cuando estos van huyendo de la esclavitud de Egipto. Moisés les dice: estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy. En Éxodo 14:13. Cuando son acorralados por un lado iban los egipcios en la parte de atrás y enfrente tenían las aguas del mar. ¿Y a dónde iban a correr? ¿Hacia dónde iban a huir? No había escapatoria. Moisés les dice: quédense tranquilos porque Dios ejecutará salvación para ustedes. Está hablando específicamente del pueblo de Dios. Por todo esto, Dios es Salvador, según Oseas 13:4. Ahora, quiero adelantarme un poquito a lo que dice la palabra de Dios con respecto a la salvación en el Nuevo Testamento. De la palabra soteria, del griego, dice que no se limita a una idea religiosa. En realidad, encontramos una de las manifestaciones en Lucas 19:9. Jesús, personificándose, menciona la salvación que ha llegado a la casa de Zaqueo. ¿Se acuerdan ustedes? O bueno, si no lo han leído anteriormente, hay una historia que narra precisamente
el momento en el que aquel hombre que, aunque tenía mucho dinero, tenía muchos bienes materiales, era un hombre prominente, muy importante en su pueblo, era aborrecido por los demás porque realmente vivía una vida de corrupción económicamente hablando. Tenía todo el dinero del mundo, pero no era salvo. Aún con todo el dinero del mundo y los bienes materiales y los placeres y las mujeres y todo lo que tenía, aún así había un vacío en su corazón. Estaba atado a sus propias cadenas y a sus propias prisiones. Entonces, cuando tiene la oportunidad, ve a Jesús. Era un hombre chaparrito, dice la historia. Se sube a un árbol sicómoro y desde la parte baja el Señor lo ve y le dice que va a ir a su casa. Y cuando Jesús llega a la casa de él, ante todo pronóstico de la gente que estaba alrededor, Zaqueo realmente es transformado por la presencia de Jesús. Porque otra vez vuelvo a mencionar, solo Dios puede salvar. Solo Dios puede salvar. La sola presencia de Jesús hace un impacto en la vida de aquel hombre que había vivido de la corrupción, cobrando impuestos exagerados, robando a sus propios conciudadanos. Sin embargo, cuando Jesús llega a su casa, el hombre es transformado. Y a eso se refiere Jesús cuando dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es interesante, ¿no? Hoy el Señor llega para liberar a aquel hombre y a toda su familia. No solamente a él, obviamente, porque había una influencia enorme. Si él era transformado, si él cambiaba su estilo de vida, todos los demás iban a ser influenciados por la vida de este hombre llamado Zaqueo. Por último, antes de concluir esta primera entrega, quiero decir lo siguiente. El sello, a mi gusto, del inicio del ministerio de Jesús se centra en la lectura que el mismo Mesías hace, bendito su nombre por siempre, en el cumplimiento de la profecía de Isaías 61, cuando el Señor está leyendo la profecía de Isaías, aquel pasaje que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a traer buenas nuevas, a liberar a los presos, a vendar al corazón adolorido. Y luego la profecía se sigue narrando. Y cuando Jesús concluye de leer aquella profecía del profeta Isaías en el capítulo 61, el mismo Jesús dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Así que esto es como el sello más glorioso que nosotros podemos tener en nuestras propias vidas, pero también como la esperanza no solo para nosotros, sino para todos los nuestros. Viene a mi mente aquel pasaje de Hechos que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo he mencionado y lo mencionaré el resto de mi vida porque es una promesa que Dios ha hecho a nuestras vidas. Hablando entonces del regalo de la salvación para cada uno de nosotros, los humanos, podemos concluir para esta primera entrega lo siguiente. Cuando en las Sagradas Escrituras se habla de salvación, sin lugar a dudas se refiere al acto más sublime y glorioso de nuestro amado Padre Celestial para con nosotros los humanos. No importa cuál sea la condición humana, ni el nivel de cadenas y opresión en las que estemos atrapados. Nuestro Dios, como dijeron los jóvenes hebreos, puede salvarnos. Gloria a su nombre. Amigo y hermano, esta es la oportunidad que Dios te da hoy para ser salvo de cualquier cosa o problema que aprisiona tu vida. Si estás cansado de luchar con tus fuerzas y aún así sigues atrapado, repite conmigo la oración de fe. Puede ser algo así. Padre Celestial, reconozco mi necesidad de ti. Ahora te abro la puerta de mi vida. Confieso todos mis pecados. Tú sabes el problema que agobia mi ser. Lo pongo a tus pies. Dame la libertad que necesito. En el nombre de Jesús. El deseo de mi corazón es que Dios te bendiga y que sigas creciendo
en el camino del Señor. Amén.